disculpas porque estoy afónico y puede ser que haya algunos errores ahora a la hora de hablar y de explicarle cosas. Hoy quiero hablar de un tema que está de moda. Lo estoy grabando porque, lógicamente, esta enseñanza va para mi YouTube y va también para todos los ministros de Bethel Shalom, principalmente los hombres. Hoy quiero hablarle acerca de la historia del patriarca Abraham. Quiero hablarle un poco de la historia de Abraham y del pacto de Elohim con Abraham. Hoy está muy de moda el problema de la circuncisión, el problema de la Brit Milá, y hay mucha guerra con el problema de la Brit Milá, hay mucha guerra con el problema de la circuncisión. Por una parte, los cristianos que dicen que no tienen que hacerlas. Por otra parte, los judíos que dicen que si no te hace la Brit Milá para entrar al judaísmo, no eres aceptado por Elohim. Por otra parte, algunos israelitas, algunos hebreos que entienden que hay que hacer la Brit Milá, hay que hacer la circuncisión, pero unos lo hacen de una manera, otros la hacen de otra. Y hay como que un corre para acá y un corre para allá acerca de la circuncisión. Algunos que tienen una necesidad muy grande de circuncidarse, algunos que tienen apuro por circuncidarse, y entonces esto ha traído como que un problema en este mundo nuestro, ¿no? de las raíces hebreas de la fe. Y bueno, como casi siempre hago, cada vez que hay algún corre dentro de las raíces hebreas en la fe que tiene que ver con nuestra Kehilá, suceden tres cosas principales. Una es que el consejo se activa a estudiar el tema, a analizar el tema y a tomar decisiones sobre el tema. Ya eso sucedió. De hecho, aprovecho y les traigo la decisión del Consejo de Ancianos de Bethel Shalom. La Brit Milá fue aprobada por el Consejo como una práctica de nuestro hebraísmo, de nuestro israelismo, lo que con ciertas restricciones que después más adelante se las vamos a hacer llegar, aunque ya están en el grupo, las restricciones ya están en el grupo acerca de este tema. Entonces, para hablar de Brit Milá no podemos dejar de hablar de Abraham. Para hablar de circuncisión no se puede dejar de Abraham. No se puede dejar de hablar de Abraham. Hay que hablar de Abraham obligado. Pero hoy yo quiero proponerle algunas cosas sobre este tema, sobre esta historia de la Biblia, sobre este patriarca de la Biblia, Abraham, el cual todos nosotros le decimos Avinu, o sea, nuestro padre, por cuanto Abraham es el padre de nuestra fe. De Abraham es que vienen los hebreos, de Abraham es donde vienen los judíos, de Abraham es donde vienen los israelitas, y de él también salieron naciones, según la Torá. Naciones saldrán de ti, dice la Torá. Entonces, Abraham es padre de muchas cosas, por eso no se puede hablar de Brit Milá. Cada vez que se habla de Brit Milá, cada vez que el tema de conversación es Brit Milá, la mente de los maestros, la mente de los maestros de Torá, la mente de los moré, de los maestros de Torá, la mente de los roé, de los pastores israelitas, inclusive la mente de algunos shalías, de algunos apóstoles israelitas, automáticamente se concentra en un versículo de la Biblia o en un grupo de versículos de la Biblia. ¿Moré? Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Al momento, cuando se dice circuncisión, cuando se dice Brit Milá, lo primero que viene a la mente es Génesis capítulo 17. Cuando se habla del pacto, diga conmigo, pacto. Cuando se habla del pacto de Dios con Abraham, lo primero que viene a la mente es la circuncisión. Usted le pregunta a los teólogos, usted le pregunta a los judíos, usted le pregunta a los hebreos, usted le pregunta a cualquier estudiante de Torá moderno ahora,
Y usted le dice, ¿cuál es el pacto de Dios con Abraham? Y automáticamente va a decir, la circuncisión. Abrímela. Bueno, tal vez yo en mi locura, en mi devagar, en mi manera tal vez diferente de ver las cosas, el cual no soy el único que cree esto que voy a decir hoy acá, les quiero proponer algo. Así que la pregunta a responder hoy es, ¿cuál es el pacto de Dios con Abraham? ¿Cuál es el pacto de Dios con Abraham? ¿Y qué tiene que ver la circuncisión dentro de todo esto? ¿Qué papel juega la circuncisión dentro de todo esto? Porque ya nosotros, a lo menos Betel Shalom, después de hoy, cuando le hablen del pacto de Dios con Abraham, no puede decir el pacto de Dios con Abraham es la circuncisión. Esa respuesta ya no puede estar ni en la boca de los hijos de Betel Shalom, ni en la boca de los moré de Betel Shalom. Ya a partir de hoy los moré van a tener que responder otras cosas y los hijos de Betel Shalom van a tener que responder otras cosas. O sea, ¿cuál es el pacto de Dios con Abraham? Yo les quiero proponer que el pacto de Dios con Abraham no empieza en Génesis 17. El pacto de Dios con Abraham evidentemente no empieza en Génesis capítulo 17. No es eso el pacto de Dios con Abraham. Yo les quiero proponer que el pacto de Dios con Abraham tuvo 3 etapas, diga 3 etapas. 3 etapas, la cual termina en Génesis 17. Génesis 17 sería la última etapa del pacto de Dios con Abraham. No la primera, le quiero proponer eso. Así que yo quiero proponerle que el pacto de Dios con Abraham, diga pacto de Dios con Abraham, empieza con su llamado. Empieza con el momento en que Dios llama a Abraham y le dice que sal, vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Entonces, este primer periodo, por decirlo de una manera, este comienzo del pacto de Dios con Abraham, empieza con Les Leja. Tanto que se enseña Les Leja en judaísmo y en hebraísmo. La parashá de Les Leja. Hay gente que se murieron cuando oyeron la parashá de Les Leja. Pero siguen diciendo que el pacto de Dios con Abraham es la circuncisión. Pero cuando tú empiezas a estudiar la historia del patriarca, la historia del hombre del pacto, la historia de aquel a quien se le dio el pacto, a quien se le dio la promesa, el dueño de las promesas, de donde venimos todos nosotros, empieza con un salte, vete de tu tierra. El problema está en que algunos, principalmente en el cristianismo, enseñan, y lo he oído yo muchas veces, de que cuando Dios llama a Abraham, Abraham era un pagano, idólatra, hijo del diablo. Pero los que estudiamos Torah sabemos que Dios no va a llamar a un idólatra. Abraham tenía que tener conocimiento de la palabra. Abraham tenía que tener conocimiento de Dios. Hay dos historias en el judaísmo. 2 historias. Se llama Midrash. Hay 2 Midrash. Y los 2 Midrash dicen que Abraham tenía conocimiento de Dios. Que sí, que ciertamente había sido criado en una familia que practicaba el politeísmo, o sea, la adoración a muchos dioses. Pero tanto una como la otra dice de que Abraham se rebeló contra eso. Que Abraham dijo, no, existe un solo Dios, existe una sola fuerza, existe un solo creador, y todos estos dioses que tú tienes aquí, papá, de palo y de madera, no sirven para nada.
Hay una historia, hay un midrash cómico. Te estoy diciendo que es un midrash, ¿por qué? Porque esto no está en la Biblia, esto está en la historia, en las historias de los judíos. Yo no te puedo decir si es verdad o no es verdad, pero hay un gran por ciento de posibilidad que sea así. Dice que el padre de Abraham dejó a Abraham cuidándole los ídolos. Y le dijo, niño, cuídame aquí los ídolos, que voy a salir a hacer una gestión. Y Abraham le dijo, ok, papá, dale, métele, yo te cuido los ídolos. Y había un ídolo grande, un ídolo grandotote, y había un ídolo chiquitico. Y dice esta historia, dice este midrash, que Abraham miró al ídolo grande y miró al ídolo chiquito, y cogió un hacha y le dio hacha, le cayó hachazo a todos los ídolos, y desbarató todos los ídolos. Y cuando llega el papá de Abraham, dice, hijo, ¿pero qué pasó aquí? Y dice, mijo, ni me vas a creer lo que pasó aquí. Dice, ni me vas a creer lo que pasó aquí. Dice, ¿qué pasó? Dice, el ídolo chiquitico se bajó con el grande. Y se anda una de hacha. El grande cogió la hacha y empezó a dar hachazo aquí a todo el mundo. Y el chiquitico corriendo. Y entonces todo el mundo se formó aquí. Y el grandotote acabó, el chiquitico, acabó con todos los ídolos. Dice el padre Abraham, dicen que el padre Abraham le dijo, hijo, pero te has vuelto loco, estos son muñecos. Ellos no pueden hacer esto. ¿Cómo es que, hijo, qué te pasa? Estos son muñecos, no pueden caerse acá. Uno dice, y si son muñecos, ¿para qué lo adoras? Si no tienen alma, si no se mueven. Eso está en una historia. Yo no sé si es verdad o no, pero tiene mucha lógica. Un mensaje para los ídolos. Porque Abraham sabía que había un solo Dios verdadero. Entonces, el pacto de Dios con Abraham, les quiero proponer esto, empieza en el momento que Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No puede existir un pacto sin un llamado primero. Dios no pacta con los que no llama. Y Dios, una de las cosas que quiero proponerte es que Dios, cuando llamó a Abraham, no le dijo, Abraham, necesito que te circuncides para que salgas de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, salte, Abraham, salte, leja, vete de tu tierra, aléjate de ella. Génesis capítulo 12 explica toda esta historia. Yo le llamo a esto, y quiero proponerte esta historia, de que el pacto de Dios con Abraham empieza en la elección, diga, elección. Dios elige a un hombre al cual se le llama hebreo. La primera vez que la Biblia llama hebreo a alguien fue Abraham. Y bien que se lo merecía, porque Abraham estaba contrario a todo el mundo donde él vivía. Hebreo quiere decir el que está del otro lado o el que cruza al otro lado. Algunos dicen el que cruza el río. Pero la idea de un hebreo, y tal vez por eso es que nosotros somos hebreos, ¿no? Es porque cuando aparece un hebreo, el hebreo casi siempre está del otro lado de donde está todo el mundo. El hebreo dice, no, yo no pertenezco a este mundo, yo me voy de acá. Y me paro acá. Y esa es la idea que el mismo apóstol Pablo nos da cuando dice que nosotros hemos sido sacados, hemos sido llevados a otro lugar, hemos sido transpuestos a otro lugar. Que nosotros hemos cruzado de muerte a vida, lo hemos dicho, lo decimos en el cristianismo de muchas maneras. Nosotros manifestamos nuestro hebraísmo. El solo hecho de tú no ser igual a los demás, eso te hace un hebreo. Y ese era el problema de Abraham,
que Abraham vivía en un mundo politeísta donde todo el mundo creía en todo tipo de dioses, pero él estaba del otro lado diciendo, no, hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero, ustedes están mal, ustedes están equivocados. Y esto produce el llamado que Yahweh le hace a este hombre llamado Abraham. De manera que una vez que él es llamado, diga llamado, Abraham fue llamado a salir de su tierra y su parentela. Nosotros hemos sido llamados a salir del pecado. Pero todo llamado de un hombre, todo leja, todo vete, diga vete, todo vete tiene un punto de partida, pero también tiene un punto de llegada, ¿o no? Cuando yo te digo a ti, vete de La Habana, tú tienes un punto de partida. El punto de partida de Abraham era Ur de los Caldeos. Pero tienes también un punto de destino, a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía cuál era esa tierra, pero él sabía que tenía que llegar a un lugar. Y si hay un punto de partida y hay un punto de llegada, hay una historia, hay una trayectoria. Diga trayectoria. La cual tú tienes que pasar, lo cual también le podemos llamar proceso. Una cosa es cuando tú saliste del pecado, cuando tú determinaste salir del mundo porque Yahweh te llamó por medio de alguien que te evangelizó, por medio de alguien que te predicó, por medio de alguna señal que Dios te dio. Tú determinaste salir del mundo de miseria, miserable, de pecado, idolátrico, hechicería, sabrá Dios, mundanismo, para moverte a un lugar, a una tierra prometida, a un cielo, no sé, a donde te hayan dicho que tú ibas a ir el día que te convertiste. Pero desde ese día, al día que se cumpla tu llegada a donde tú estás esperanzado ir, hay un proceso, diga proceso. Ese proceso en Abraham se llama Brit Beit Havetarim. Eso significa, la idea que da esta palabra hebrea es la visión. La visión que Dios le da a Abraham de todo lo que habría de acontecer en su vida. Primero Abraham sale, escucha esto, Morey. Primero Abraham sale, Yahweh lo llama y le dice, Abraham, vete. Les lejan, vete de aquí. Él no dice a dónde Yahweh, dice, hecho. Pero en el camino Yahweh se le aparece a Abraham. Y le da la historia, le revela la historia. Y ahora sí quiero que vayas conmigo un momentico a Génesis capítulo 15. Y vamos a ver cómo es que se manifiesta esta palabra. Génesis capítulo 15. Ahí está Abraham en su proceso, diga proceso. Resulta que muchos de nosotros cuando salimos del mundo, cuando hacemos nuestro lejan, cuando nosotros salimos del punto cero de nuestra vida mundana, para avanzar hacia un destino, pasa que a nosotros Yahweh no se nos aparece en el camino. Nos encontramos con todo tipo de gente, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, gente que hacen señales, milagros, prodigios. Nos encontramos con sanidades, con libertades, con liberaciones. Nos encontramos con cubitos vomitando. Nos encontramos con ministerios, dones. Nos encontramos con una cantidad de riqueza. Pero pocos tienen un encuentro con el Elohim del cielo. Y esto era lo que le estaba pasando a Abraham. Que Abraham en medio de su proceso. Y yendo sabrá Dios a dónde. Literalmente se le aparece Yahweh. Y de una manera sobrenatural. Y continúa este proceso de pacto.
un pacto de Dios con un hombre no puede ser simplemente haz esto. Un pacto de Dios, cuando Dios establece un pacto con un hombre, empieza un proceso. El pacto de Dios con Noé no empezó con el arco. El eslogan de Noé fue: hazte un arca, porque voy a destruir el mundo. Y este hombre obedeció a esa locura. Nadie puede decir que el pacto de Dios con Noé empezó cuando él puso el arco, cuando puso la señal en los cielos. El pacto de Dios con Noé y el pacto de Dios con Abraham no es un evento, es una continuidad de eventos, es un proceso. Alguien diga proceso. Pero seguimos viendo el pacto de Dios con Abraham en el prepucio y no en el proceso. El pacto de Dios con Noé no empezó en el arca, no empezó con los animalitos subiendo. El pacto de Dios con Noé no empezó con el diluvio. El pacto de Dios con Noé empezó en su elección. Y miró Yahweh y vio que solamente Noé era hombre justo, y halló gracia a Noé entre los ojos de Yahweh. Y se le manifestó Yahweh y le dijo: Noah, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre. Y ahí empieza Dios a revelarle a este hombre justo todo un proceso que venía, con el cual establece su pacto. Y no con Noah, sino con toda la humanidad. Todavía yo no he oído a nadie decirte que la señal del arco en el cielo es para los hebreos. Yo todavía no he oído a nadie decir que la señal del arco en el cielo después que llueve es para los judíos. La señal del pacto en el cielo después que llueve es para la humanidad, como todos los pactos de Yahweh. El pacto de Yeshua HaMashiach en su sangre. El pacto de Yeshua HaMashiach en su sangre no empezó en el Calvario. Ese pacto estaba esperándose por siglos, por generaciones. Ya estaba anunciado, se estaba esperando a ese hombre. Juan llegó a preguntarle: ¿eres tú o tenemos que seguir esperando a otro? Y a nadie se le ocurre decir que el pacto de Yeshua HaMashiach en su sangre es para los judíos o es para los israelitas. A nadie se le ocurre decir eso. No, el pacto de Dios con Yeshua HaMashiach es para la humanidad. El único pacto de todas las escrituras que se lo adjudican nada más que a los judíos es el pacto de Dios con Abraham. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, los judíos ni existían. Capítulo 15 dice así: después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Digo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y le digo: yo soy Yahweh que te saqué de Ur. Yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte una heredad, o para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años
y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobreacogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Yahweh le está contando a Abraham la historia del pueblo de Israel. Y esto forma parte del pacto de Dios con Abraham. No podemos seguir viendo el pacto de Dios con Abraham con el simple hecho de retirar el prepucio. No podemos seguir viendo el pacto de Dios con Abraham, mucho requete ultra archimegameno, con el hecho de derramar sangre por el prepucio. No podemos verlo así. Sigue diciendo el 14: mas también a la nación a la cual le servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El pacto de Dios a Abraham consiste en esto: en que yo te llamo, te elijo, te mando a salir de donde estás y te doy la revelación de todo lo que voy a hacer con el pueblo que va a salir de ti, Abraham. Y cuando Dios está estableciendo el pacto, le manda a hacer sacrificio. Diga, sacrificio. Abraham tuvo que sacrificar becerros, tuvo que sacrificar tórtolas, tuvo que sacrificar palominos para establecer el pacto. Verso 14. Bueno, el 14 yo leí 15. Dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando. Y una antorcha de fuego que se pasaba entre los animales divididos. De repente Abraham, ya en la noche profunda, en la oscuridad de la noche, él empieza a ver que hay como una antorcha que se está moviendo en medio de los dos pedazos del sacrificio, moviéndose entre los dos pedazos del sacrificio. Y Abraham dice: pero ¿y esto que yo estoy viendo qué cosa es? Dice así: se veía un horno humeando, escucha esto, Moré, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día, ¿qué día? En el día que Abraham sacrificó los animales. En el día que Abraham puso el animal partido en 2 partes, uno frente al otro. En el día que Yahweh le dio a Abraham la revelación de qué es lo que va a pasar con el pueblo que voy a sacar de tus entrañas, Abraham. En el día que Yahweh se le reveló a Abraham y le dijo: de cierto un hijo tuyo va a heredarme a mí. En ese día, dice, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham. Con Abraham, sin H intermedia. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham. Yahweh no hizo el pacto con Abraham en Génesis 17 cuando lo mandó a circuncidar. Yahweh hizo el pacto con Abraham en Génesis 15 cuando le mandó a sacrificar y le dio la revelación. Diga, la revelación de qué es lo que va a pasar contigo, Abraham, y con tu pueblo que viene después de ti.
En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, ¿qué viene ahora? A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates. Dios había llevado a Abraham exactamente al lugar que muchos años después ya Josué iba a conquistar. Y ahí en ese lugar Yahweh llevó a Abraham muchos años antes. Y le dijo, esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. Y ahí en esa tierra es donde Yahweh establece el pacto con Abraham. No antes, no después. Pero ya esto había empezado con sal de tu tierra. Para Yahweh poderte mostrar a ti qué cosa es lo que Él va a hacer contigo. Y qué cosa es lo que Él va a hacer con la descendencia que viene detrás de ti. Tú primero tienes que salir de donde estás metido. Pero resulta que hoy en día, lejos de nosotros salir, lo que hacemos es que nos metemos en problemas. Nos metemos en doctrina, nos metemos en cosas raras, hacemos cosas raras. Muchas veces pensando que lo que estamos es avanzando hacia Elohim, lo que nos estamos alejando y no lo sabemos. Como que tenemos la brújula rota. Diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del río Éufrates, y la tierra de los cananeos, los ceneseos, los cadmoneos, los geteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Sarai, mujer de Abraham, capítulo 16, vamos a ver. No le daba hijo. Y ella tenía una sierva. ¿Y aquí quién nace? Ismael. Y allá le había dicho, te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo. Pero él veía que el tiempo pasaba y el hijo no venía. Y no es hasta el capítulo 17 que viene lo que nosotros le podemos llamar, o a lo menos a mí me gusta llamarlo así. Le decía, la primera porción del pacto de Abraham empieza con leja, vete de tu tierra. La segunda parte del pacto de Dios con Abraham es en el capítulo 15, que es donde él establece su pacto. Berit Beit Jabektarim, que es la visión que Yahweh le da a Abraham acerca de todo lo que ha de acontecer. Podemos llamarle a esta parte la promesa. La promesa que Yahweh le hace a Abraham. Te voy a dar esta tierra, es la que te voy a dar. O sea que todo pacto, incluido dentro de Brit Milá, tiene que tener esta formación en tu vida. Yahweh te llama, Yahweh te muestra, y después Yahweh manda a poner en ti la señal. No es hasta el verso 17 que Yahweh le dice a Abraham que la señal, diga señal, de ese pacto que él está haciendo que yo estoy haciendo contigo, Abraham. La señal que yo estoy haciendo contigo, Abraham, de este pacto es que tú te circuncides. Y no solamente tú, sino todos los que vienen después de ti. Tú y toda tu descendencia quitarán el prepucio del pene, los hombres de tu casa. Y esto será una señal entre ellos y yo. Entonces, ¿qué cosa es lo que es la circuncisión? La circuncisión no es un pacto, como enseña la iglesia y como enseñan algunos en este mundo. Bueno, como le llaman la gente, Brit Milá no significa más que el pacto de la circuncisión. Pero la Brit Milá no es un pacto. Es una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Como el arco es la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad. Como el Shabbat es la señal del pacto con Israel. Como la sangre del Mashiach es la señal del nuevo pacto.
por decirlo de alguna manera. Pero ahora resulta que los hombres de este mundo en el que nosotros estamos dicen, me voy a circuncidar para entrar en pacto. Yo quiero decirles algo. La circuncisión no tiene implícito un para. La gente pregunta, ¿y para qué tú te circuncidas? Y mira la respuesta que me han dado. Para entrar en pacto. Yo les voy a proponer que uno no se circuncida para entrar en pacto. Otros dicen, para ser israelita. Yo te voy a proponer de que uno no se circuncida para ser israelita. Para ser judío. Bueno, yo te quiero proponer que uno no se circuncida para ser judío. Lo más lindo que me han dicho es para elevarme. Hay gente que se están circuncidando porque creen que eso los eleva. No sé si hay algún tipo de rapto nuevo, no sé qué cosa es lo que será elevarse. ¿Por qué te metes con lo que estamos haciendo esto? Que nos estamos elevando. No sé a dónde es que hay que elevarse. No veo eso en Torah en ningún lado. Que haya que elevarse. Como llegar a un nivel espiritual o algo. La Brit Milá no es para llegar a un nivel espiritual. No es para elevarse. Para ser salvo, requete menos. La salvación es por fe en Yeshua HaMashiach. No hay ningún para en la circuncisión. Y cada vez que alguien pone entre la Brit Milá y su persona un para, hierra. Usted sabe que me dijo alguien, un hombre hace muchos años. Te voy a decir algo, ese hombre hoy está en Israel. Judío ortodoxo hoy en Israel. Fue a mi iglesia y me dijo, pastor, me voy a circuncidar. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué te vas a circuncidar? Y díceme él, para no masturbarme. Los hombres quieren circuncidarse por muchos para. Pero la circuncisión, y es lo que yo le quiero proponer a Betel Shalom, es por lo que estoy luchando en Betel Shalom. Es proponerle que la circuncisión tiene muchos porqué y ningún para. Los hombres hebreos, los hombres israelitas, los hombres judíos se circuncidan porque son hebreos, porque son israelitas, porque son judíos, no para hacerlo. No es para hacerlo. El que se circuncida para ser hebreo, judío o israelita está perdiendo su tiempo. Se supone que si tú aceptaste al judío y tú aceptaste las leyes del judío que murió en el Calvario y tú cruzaste del pecado a la vida, ya tú eres un israelita. Ya tú eres un hebreo, ya tú eres un judío si se quiere. Y son hebreas, y son judías, y son israelitas. Y no tienen que cortarse nada en la vida. Entonces yo les quiero proponer a los hombres de Betel Shalom que se circuncidarán algún día. Que nunca lo hagan para nada. Sino porque todo. Yo no me circuncido para ser salvo, yo me circuncido porque soy salvo. Es que me circuncido. Porque ya me salvé. Yo no me circuncido para ser descendiente de Abraham, eso es una locura. Yo me circuncido porque soy descendiente de Abraham. ¿Alguien me está entendiendo? Lo demás es el problema que hay con el cristianismo, que ese problema no es de nosotros.
Los cristianos creen que no hay que circuncidarse. Eso no es un problema de nosotros. Nosotros respetamos ese criterio de los que creen que no hay que circuncidarse. Pero para los que creen que hay que circuncidarse, hablo hoy, explico hoy esto. Para los que creen que hay que circuncidarse, hay que tener mucho cuidado, porque hacerlo mal o hacerlo bajo conceptos errados puede convertir tu circuncisión en incircuncisión. Yo le llamaría a este pacto, a este final, la señal, que es como debe llevarse. Entonces, en forma de resumen, el pacto de Dios con Abraham empieza en Les Leja, continúa en Brit Beit Jabetarim y termina en Brit Milá. Un proceso, diga, un proceso. En una forma que nosotros lo entendamos. El pacto de Dios con Abraham empieza en la elección, continúa con la promesa y termina con la señal. Es un proceso. Dicen los que han estudiado un poco más que nosotros, que desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos hasta que se circuncidó, pasaron 39 años aproximadamente. 39 años. Lo que quiere decir que Yahweh se le reveló a Abraham y le dio la visión más grande del universo, porque la visión más grande del universo fue la que Dios le dio a Abraham, que es la historia del pueblo de Israel. Dónde iban a vivir, dónde iban a ser esclavos, dónde iban a servir, qué le iba a pasar a los que lo iban a esclavizar, cuándo iban a salir, cómo iban a salir, dónde iban a vivir. Y se la dio estando incircunciso. Por lo demás, mi hebraísmo, en los días que nosotros estamos viviendo, nuestro hebraísmo no se puede basar en la señal del pacto de Abraham, sino en la relación que yo tengo con el Dios de Abraham, por el cual en un día del proceso del camino, en algún momento del camino, luego que yo tengo una relación con Él, por cuanto me escogió y me hizo salir, yo voy a llegar y voy a ponerme la señal en mi cuerpo. Abraham duró 39 años. La Biblia habla de dos circuncisiones. De la circuncisión del prepucio y de la circuncisión del corazón. La gente confunde en esto. Dice, lo que hay es que estar circuncidado en el corazón. Si es cierto, hermano. Todos nosotros nos circuncidamos en el corazón el día que sacamos el pecado de nosotros. El día que nosotros aceptamos a Jesucristo, que nosotros sabemos que no se llama así, se llama Yeshua Mashiach. Ese día nosotros circuncidamos nuestro corazón. Circuncidarse el corazón es apartarse de las obras muertas, apartarse del pecado, empezar a tener una relación con Elohim. Eso era lo que tenía Abraham. Abraham circuncidó su corazón el día que determinó tener una relación íntima con Yahweh, el único Elohim Emek, el único Dios verdadero. Y en el camino, entonces se le dio la circuncisión de la carne. Una no invalida a la otra. De hecho, el mandamiento de circuncidar el corazón es para Israel. A quien le dice la Biblia, circuncidados vuestros corazones, es aquellos que ya estaban circuncidados en su prepucio. No a los gentiles. Con los gentiles no hay pacto. No hay un pacto con los gentiles en toda la Biblia. De nada te sirve a ti estar circuncidado en el prepucio y no estar circuncidado en el corazón. Si tú estás circuncidado en el prepucio, pero sigues practicando pecado, niegas a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, andas en todos los pecados de las naciones donde Yahweh te mandó, ¿de qué te sirve a ti tu circuncisión? De nada sirve la Brit Milá, o sea, la circuncisión de la carne,
si no tengo circuncidado el corazón. Pero una vez que tengo circuncidado el corazón, entonces entiendo que hay un pacto con Abraham, el padre de todas las naciones. Por ende, nuestro padre también, porque de ahí venimos nosotros. De ahí venimos nosotros. Toda la humanidad que hoy existe, hermano, toda la humanidad que hoy existe, según nuestra fe, ¿viene de quién? No, viene de Noé. 4 hombres con sus 4 esposas, 8 personas. O tú eres descendiente de Sem, o tú eres descendiente de Can, o eres descendiente de Jafet. Can y Jafet fueron desechados y dieron naciones paganas. Métete en la iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, y dile: te tengo una pregunta. Entre Can, Sem y Jafet, ¿de cuál tú vendrás? ¿Y tú sabes qué te va a decir? No, lógicamente que de Sem. ¿Y por qué no viene de Can? No, Can es maldito. De ahí vienen los cananeos. Yo no soy un cananeo. ¿Y por qué no viene de Jafet? No, porque Jafet también fue desechado. El único que se mantuvo santo fue Sem. Por lo demás, yo soy descendiente de Sem. Si de alguien yo desciendo de Sem, pues si tú desciendes de Sem, eres semita. Y Sem es el bisabuelo, abuelo, tatarabuelo, no sé, de Abraham. Abraham es descendiente de Sem y descendiente de Noé. Por lo demás, si yo desciendo de Sem, yo soy descendiente de Abraham. Porque para echar para atrás mi vida, tengo que llegar primero por Abraham, para después llegar a Sem, para después llegar a Noé, para después llegar a Matusalén, a Laleel, a Enoch, a no sé quién, a Adán, perdón. Cuando tú echas para atrás la genealogía de Mashiach, tú llegas a Adán, pero pasas por Abraham. Y en el caso de Mashiach pasa por el rey David. Entonces no nos queda duda, hermano. Si el pacto de Abraham es con él y con su descendencia, y yo reconozco que yo soy descendiente de Abraham, me toca la Brit Milá. Eso no tiene discusión, nosotros no discutimos eso. El problema de nosotros está en quién te hace la Brit Milá. ¿En dónde te hace la Brit Milá? ¿Qué sucede cuando te estás haciendo la Brit Milá? Y eso lo vemos en la próxima clase. Así que nos ponemos en pie, oramos.